Bienvenidos de nuevo a El Mundo que se avecina. Estamos tratando en este bloque lo que hemos venido a llamar la Agenda 2033, ¿no? Avanzando en el plan redentor de Dios. Y lo estamos haciendo con el padre Félix López. ¿Qué tal, padre? Muy bien. Él es siervo del Hogar de la Madre y bueno, nos hizo una introducción preciosa, ¿no?, la semana anterior sobre ese misterio de la redención, ¿no? Y al final nos explicó que la agenda de Dios es Cristo, ¿no? Y pues vamos a hablar en este capítulo precisamente pues de Cristo, ¿no?, el alfa y omega de la historia, ¿no?, de la historia de la humanidad, ¿no?, en la que se incardina nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es curioso, ya lo comentábamos también en el capítulo anterior, como San Juan Pablo II, ¿no?, ya incluso en el inicio del pontificado, yo aquí tengo apuntado que el 4 de marzo de 1979, ¿no?, su primera encíclica, si no me equivoco, Redemptor Hominis, ya marcó esa preocupación de Juan Pablo II por el tema de la redención y de Cristo, ¿verdad? Sí, yo creo que, bueno, sí, pocos meses después de su elección, fue elegido en octubre del 78, y menos de 6 meses después ya está la primera encíclica. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta como la experiencia personal de Juan Pablo II, ¿no?, su propia historia y todo lo que él vivió, sobre todo pues la Segunda Guerra Mundial, los sufrimientos, tantas injusticias, tanto dolor. Y todo eso a él le llevó, pues como católico, después como sacerdote, como obispo, a encontrar él mismo la esperanza y a descubrir la fuerza de Jesucristo, el Redentor, como la respuesta. En Cristo está la respuesta a todos los interrogantes más profundos del hombre, y a su dolor, a la esperanza, al sentido de qué hay después de la muerte. Todos los grandes interrogantes del hombre se esclarecen en Jesucristo, y de ahí como su insistencia desde el comienzo de su pontificado de dirigir la mirada hacia Él, dirigir la mirada hacia Jesucristo, y volver a redescubrirle como el centro y la revelación del amor de Dios, especialmente a través de su cruz, de su amor misericordioso y de esa disposición de que todos los hombres lleguen a participar de la vida divina. Porque Dios Padre ya tenía desde el inicio de la creación esa idea de que enviaría a su Hijo, a Jesucristo, ¿no?, para redimir al hombre. Sí, ciertamente, bueno, por lo menos para darle su vida divina, porque es verdad que el pecado original no estaba dentro de los planes de ese proyecto de Dios, pero Dios supo en Cristo el encontrar otro camino. Yo suelo decir que Dios es como un GPS maravilloso, que estemos donde estemos, sabe siempre encontrar otro camino de vuelta hacia Él, y que a pesar, bueno, la liturgia de la Iglesia lo dice así: a pesar del pecado no lo abandonaste al poder de la muerte, al hombre, ¿no?, sino que compadecido de él le tendiste la mano, enviaste a tu propio Hijo. Ese camino maravilloso de la misericordia de Dios, donde Él mismo se ha comprometido. Esto es algo muy importante, muy grande, como ese misterio de la redención, del perdón de Dios. No es algo simplemente de palabra, algo que como que no toca la esencia de Dios, sino que el pecado realmente es una ofensa a Dios, es un rechazo de su amor. Y Él ha querido como asumir sobre sí mismo lo que es el pago del pecado, ¿no? O sea, que en Jesucristo se reconcilia de alguna manera la justicia y la misericordia de Dios. Y claro, eso nos da un valor extraordinario, ¿no? Porque si pensamos, ¿no?, que Dios Padre envía a su Hijo para redimirnos, es que como criaturas somos muy importantes, somos un tesoro, ¿verdad? Sí, San Pedro lo dice, ¿verdad? Mirad que no habéis sido comprados con oro ni plata, ¿no?, sino al precio de la sangre preciosa de Cristo, y que cada hombre vale esa sangre, es digno de esa sangre, es digno. Yo, que a veces me puedo encontrar tan pobre, o cualquier hombre que se puede ver miserable por su situación, incluso por su pecado, pues, y tener la tentación de despreciarse a sí mismo, pues el pensar
yo valgo la sangre de Cristo. Es algo que realmente, ese es el fundamento auténtico de la dignidad del hombre y de eso que hoy llaman la autoestima, ¿verdad? A veces la autoestima la quieren fundar en cuestiones meramente externas, de si tengo buen tipo, de si caigo simpático, de si soy inteligente, si canto bien, o sea, es cuestiones... que somos hijos de Dios. Exactamente, esa es la autoestima más grande, que es que Dios ha entregado a su Hijo a la muerte por mí. Entonces, claro, el valor que yo tengo a los ojos de Dios es inmenso, que me confunde hasta a mí mismo. Por eso es también tan importante el que nosotros aprendamos a mirarnos siempre a través de los ojos de Dios, porque Dios no nos ve como nosotros nos vemos, sino que nos ve en su Hijo, ¿no? Dios nos ve a través de las llagas de su Hijo Jesucristo, y Dios ve no lo que somos, sino ese proyecto de santidad que Él tiene para nosotros. Dios ve más allá, ¿no? Decíamos, padre Félix, que en el 2033, bueno, va a ser el bimilenario de la Pascua, ¿no? Y en el cirio pascual habitualmente pues aparecen ahí dos signos, ¿no? que siempre nos llaman la atención, ¿no? Yo soy el alfa y yo soy el omega, ¿no? De la historia, ¿no? Es decir, el principio y el fin, ¿no? Por tanto, podríamos resumir a alguien que no conozca un poco la fe, ¿no? Decirle, bueno, es que Cristo es el inicio. ¿Y cómo se inició entonces el tema de la redención? ¿Con la encarnación? ¿O antes? Con la encarnación. O sea, recordábamos ya en el primer programa el cómo nos dice San Pablo, Dios nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo. O sea, es algo impresionante, ¿no? Cuando ni siquiera el mundo existía, cada uno de nosotros estábamos en la mente de Dios, en el corazón de Dios, ¿no? Yo puedo decir que soy como un sueño de Dios. Dios ha soñado conmigo, y de traerme a la existencia en Cristo y de redimirme por la sangre de su Hijo y destinarme a una comunión eterna con Él, ¿no? Un destino que no es, claro, un destino ciego, sino que es una vocación, una meta hacia la que nosotros nos dirigimos, ¿verdad? Pero ciertamente ese designio de Dios se ha hecho concreto en el misterio de la encarnación, que es también algo, por eso es muy bonito ahora que acabamos de celebrar las Navidades, pues ver cómo en la noche de Navidad la Iglesia entera se arrodilla cuando reza el credo y dice, ¿no? Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y toda la Iglesia se pone de rodillas como adorando el misterio del amor y de la humildad de Dios, ¿no? Pero claro, este es el gran misterio para alguien que diga, bueno, os lo habéis inventado, ¿no? A Dios, ¿no? Y a qué guionista, ¿no? Se le hubiese ocurrido pues todo el relato que estamos explicando, ¿no? Un Dios que se hace embrión, ¿verdad? Humano, ¿no? Es que a veces cuando lo dices así impresiona, ¿no? Sí. De la Virgen, ¿no? De esa criatura especial, ¿no? Que escogió también desde el inicio, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo le podemos decir a alguien que cree que nos estamos inventando las cosas? Pues no, que tenemos un Dios humilde. No, yo creo que si, digamos, algo destaca el cristianismo es por un tremendo realismo. Incluso los mismos evangelios son, vamos a decir, hasta tan crudos en exponer, porque ciertamente la historia no es una historia que uno hubiera pensado como perfecta, ¿no? Que Dios quiera nacer y que nazca en un pesebre abandonado, ¿no? Que Dios a lo largo tenga que huir. Parece que va con, bueno, ¿dónde está esa protección de Dios, ¿no? Pues él mismo tiene una protección humana de San José, de la Virgen, y después su vida pública en una pobreza, perseguido para morir en la cruz, que es el escándalo supremo, como ya hemos dicho, el abandonado de sus discípulos, traicionado por la cabeza de los apóstoles. ¿Quién se iba a inventar una cosa así, ¿no? Pues, y después en los evangelios queda con toda crudeza, vamos a decir, las limitaciones de los apóstoles que discutían entre ellos quién iba a ser el primero. O sea, puestos a inventar una historia, nunca se hubiera inventado eso. Entonces, los mismos defectos de los apóstoles, la misma realidad de la cruz, pues nos está hablando de que no es algo inventado. Aparte que si algún libro tiene visos de historicidad son los evangelios. No hay libro más estudiado que los evangelios, ¿no?
y fuentes extrabíblicas, bueno, eso nos llevaría a otro terreno donde no nos vamos a meter, ¿verdad? Pero el mismo San Lucas pues comienza su evangelio diciendo cómo ha estudiado, ha recogido todos los testimonios, los detalles, para que la fe que tenemos es una fe sólida, ¿no? Siendo Cirino gobernador de Siria en el tiempo del emperador Augusto, Dios ha entrado en la historia verdaderamente, ¿no? Y entrando en la historia, sufre, muere y resucita. Es decir, llegamos a la plenitud de los tiempos, ¿no? Que es precisamente cuando... Su presencia, ¿no? Su presencia, no solo en la encarnación y el nacimiento, sino en esto que estamos comentando que se celebrará de aquí unos años, ¿no? Que es la redención por su resurrección. ¿Qué significa este momento, ¿no? Todavía no es el omega, ¿verdad? Después lo hablaremos, ¿no? Pero es un momento de plenitud, ¿no? Ciertamente, ¿no? Porque Dios entra en la historia a través de la encarnación y después la historia ha quedado dividida, ¿no? En antes de Cristo y después de Cristo. Porque ese momento que es la resurrección es un hecho histórico, porque sucede en el tiempo, pero que trasciende el tiempo, ¿no? Donde es como que la eternidad se abre para el hombre, donde se abre el camino. Cristo resucitado es el camino hacia la comunión con el Padre, nuestra puerta de entrada en la vida de la Trinidad, y a través de Él, en su cuerpo resucitado, también como toda la historia y toda la creación, va a ser reasumida y transformada. Entonces, ciertamente la resurrección es el acontecimiento, lo que dice San Pablo. Si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Y nosotros tenemos, si Jesucristo no hubiera resucitado, pues ¿cómo nosotros podríamos creer en la resurrección? Si Él no hubiera sido capaz de resucitarse, de vencer a la muerte, muriendo, destruyó la muerte y el pecado, y resucitando, pues nos abrió el camino a la vida eterna. Si Él no hubiera resucitado, ¿cómo íbamos a esperar nosotros la resurrección? Y también Padre Félix nos muestra, tanto en la transfiguración como posteriormente a la resurrección, cómo va a ser nuestro cuerpo glorioso, ¿no? Cómo vamos en ese futuro, en ese mundo que se avecina, ¿no? Que no es el humano, sino en esa vida eterna. Yo creo que ya nos da pistas, ¿no? de cómo va a ser el cuerpo glorioso. Sí, es verdad que el único cuerpo glorioso que conocemos es el cuerpo glorioso de Cristo, que los apóstoles le han visto resucitado, que incluso le han tocado, ¿no? Tomás, ven y mete tu dedo, y hay una serie de datos y de signos donde se ve que es un cuerpo real, que hay una identidad también entre el cuerpo que colgó de la cruz. Mira, estas llagas, es el mismo que murió en la cruz, es el que está delante de los apóstoles ahora, aunque a veces transformado porque no le reconocen, y aunque a veces cede a incluso comer con ellos, no porque lo necesite, porque ciertamente un cuerpo glorioso, pero como para convencerles de la realidad, ¿no? De que es Él, soy yo. Pues como digo, ese cuerpo resucitado nos da también, por una parte es como convencerles a los apóstoles, que ahora nosotros a veces nos escandalizamos de su falta de fe, pero ellos habían visto si resucitar a un muerto para volver a morir, ¿no? Revivificarlo, ¿no? Eso es, sí, ¿no? El hijo de la viuda de Naín o el mismo Lázaro, pero resucitan a una vida biológica para volver a morir. Pero la resurrección de Cristo es una cosa inaudita, única, ¿no? Que ha abierto un hecho nuevo que nadie podía ni pensar ni imaginar. Por eso los apóstoles, en un cierto sentido, no nos tiene que extrañar que no les cupiera en la cabeza, porque era algo inaudito, ¿no? Y de una trascendencia enorme. Si entendemos a Santo Tomás, ¿no? ¿Verdad? Un poco. ¿Cuántos seríamos Santo Tomás, a lo mejor en aquellos tiempos, ¿no? Pues quizá mucho, ¿no? Y entonces hemos comentado un poco ese alfa, esa plenitud, ¿no? Pero en ese plan de Dios ya está explicado el omega, ¿no? La parte como final, esa recapitulación de todas las cosas en Cristo, ¿no? Ese es el motivo de esperanza, ese es el final de la historia, Sí, ciertamente el final de la historia es que todas las cosas vuelvan a Dios en Cristo.
Pero es verdad que hay algo que sucederá, la creación entera, pues la creación no es libre con su existencia, glorifica al Creador, y aunque ha sido dañada por el pecado, ha sido también redimida por Cristo. Pero dentro de esa historia estamos los hombres, que sí somos criaturas libres. Entonces, para nosotros hay una vocación a la gloria, ¿no? Cristo es esperanza de la gloria, dice San Pablo. Entonces hay una vocación a la gloria, una vocación a la intimidad con Dios, una vocación a esa vida eterna, pero que pide la respuesta personal de cada uno. Por eso también es muy importante el Evangelio de San Marcos, que estamos leyendo en estos primeros días del año, pues Jesús, la primera palabra que dirige al pueblo es convertíos, ¿no? La Iglesia tiene que llamar a la conversión, precisamente por lo que hemos recordado, que en medio de este tráfago de ruido, de imágenes, el hombre se queda a veces fascinado por las cosas materiales y se olvida de esa vocación divina que tiene, ¿no? A una comunión con Dios, y se queda como aquí y ahora, como si esto fuera lo único, como si no existiera más. Y por eso toda esta preparación de la celebración del Año Santo de la Redención, que será el 2033, nos tiene que llevar precisamente a eso, ¿no? A descubrir o redescubrir con asombro, lo que Dios nos ha dado en Cristo y cuál es como la grandeza de nuestra vocación y de nuestra dignidad como hijos de Dios. Y en ese alfa y omega, ¿el Espíritu Santo cómo encaja? Pues el Espíritu Santo es como el gran don de Jesucristo resucitado, ¿no? Que vivifica a la Iglesia. El Espíritu Santo, precisamente como espíritu, la Iglesia lo conoce por sus efectos y usa pues símbolos para describirlo, como el fuego, ¿no? Que calienta, que quema lo que es falso para purificar, ¿no? Como hace con el oro, que es símbolo del amor, el agua que vivifica, el aceite, la unción santa que cura las heridas del hombre, pero es también esa fuerza que dirige y que guía, conduce la historia a los hombres en Cristo, pues hacia el Padre, hacia la meta definitiva. Hay una frase de Santa Inés que en el hogar conocemos mucho, ¿no? De voy hacia ti, a quien he amado y siempre deseado, a quien he buscado, amado y siempre deseado. Entonces, el amor es esa fuerza que dirige el corazón del hombre hacia Dios. El hombre insatisfecho, el hombre incompleto, el hombre que ve que estas cosas, que ese vacío que hay en su corazón solo puede satisfacerlo Dios. El Espíritu Santo empuja y dirige el corazón del hombre hacia Dios, en esa búsqueda. Por eso hay también en ese omega, hay un impulso, hay como Dios atrae todas las cosas, ¿verdad? Desde el amor, atrae al hombre desde el amor, atrae todo hacia Él. Y Jesús mismo dice, cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces Cristo nos atrae hacia Él para llevarnos al Padre. ¿Seremos todos uno para dirigirnos, ¿no? En ese momento, ¿no? A esa comunión? Sí, todos los que estemos en Cristo, por la misericordia de Dios, ¿no? Él es el que nos unifica en sí, en la Iglesia y en Él, en su cuerpo glorificado, que es ahora más amplio, su cuerpo místico, que hablaremos de ello también, nos conduce y nos dirige hacia el Padre. ¿Y cómo te imaginas la gloria? Es decir, cuando, claro, ¿no? O sea, cuando ese es el destino final, ¿no? Hemos dicho, sí, ¿no? Sí. En Cristo, hacia el Padre, ¿no? Y tenemos muchas formas de explicarlo, ¿no? El cielo, la gloria, la morada, la casa del Padre, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, pues como una comunión preciosa de amor, donde todos los anhelos más profundos del corazón del hombre serán saciados, ¿no? Donde no habrá, así lo describe también la Escritura, ni llanto, ni dolor. Allí no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque su lámpara es el Cordero, ¿no? Dios mismo es la luz, la plenitud del amor, lo que sacia el anhelo de amar que tiene mi corazón. Pues eso será, esa plenitud y ese ser satisfecho. Siempre me llama la atención, Santo Tomás de Aquino habla del lumen glorie, que es como una gracia especial que Dios tiene que dar al hombre para hacerlo capaz de la gloria, porque es como tan grande esa experiencia que el sujeto no podría soportarlo sin una gracia especial de Dios, ¿no? Y en ese
trajín, digamos, de la historia, la Eucaristía, después destinaremos un capítulo, ¿no?, específico, ¿no?, pero podríamos decir que es como ese lenguaje o ese alfabeto, ¿no?, para ir conociendo ese amor, ¿no?, ese Dios amor que está presente y que continúa en la historia, ¿no? Claro. En cada sagrario, lo decíamos también la Eucaristía pasada, ¿no?, hace presente el misterio pascual, ¿no? Lo hace continuamente presente en la Iglesia, y es el acercamiento de Dios a cada hombre aquí y ahora. También fíjate cómo en la celebración de la Eucaristía decimos, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, la Eucaristía de alguna manera es siempre transitoria, es un mientras, ¿no?, hasta que llegue esa plenitud, ese encuentro definitivo que es la gloria. Pero mientras tanto, lo que será un día en la visión, hoy lo vivimos en la fe. Y lo de cielo nuevo, tierra nueva, ¿cómo lo tenemos que interpretar? Porque esa redención, tú decías, es para el hombre, ¿no?, para el ser humano, pero también de alguna manera se restaura la creación. La creación, ¿no? Sí. ¿Cómo debemos interpretarlo esto? El catecismo de la Iglesia es verdad que es una realidad como misteriosa. Sabemos que que la muerte y la resurrección de Jesucristo afecta a toda la creación. No es algo que afecte solo al hombre, sino que el universo entero ha sido renovado en Cristo. Creo que hablamos como ha sido todo creado en Él, ha sido todo recreado en Él, y todo está, como Él será la cabeza de toda la creación, para devolverlo todo hacia Dios. ¿Cómo será esta transformación? Pues es misteriosa, ¿no? La Iglesia tampoco se atreve a describirlo, no es que vaya a haber árboles gloriosos, pero es verdad, es quizá como volver al principio, donde toda la naturaleza estaba en comunión con Dios, ¿no? Esa armonía que existía entre Dios, el hombre y la naturaleza, y que fue como rota por el pecado, ha sido restablecida en Cristo, y donde esa naturaleza y esa creación volverá como a glorificar a Dios sin límites, perfectamente como encajada en ese proyecto de Dios. Muchas personas que a lo mejor pues no creen o no están bien formadas, ¿no?, dentro del ámbito católico, pueden llegar a decir, bueno, y entonces en ese plan de Dios, en ese alfa, omega, si todo ya está previsto, ¿dónde cabe la libertad? O sea, Dios ya previó que la caída del ser humano, ya previó la redención, como hemos dicho antes. Tú has comentado, bueno, no, porque había la libertad, ¿no? Sí, claro. Pero según cómo lo explicamos, ¿no?, puede parecer, ¿no?, que es como una historia ya muy determinada, ¿no? ¿Qué le diríamos a alguien que piense en eso, ¿no? A ver, varias cosas. Primero, Dios creó al hombre libre, porque si no hubiera sido libre no hubiera habido tampoco la caída. Dios dio al hombre el don inmenso de la libertad, porque el amor solo puede darse en la libertad, ¿no? Si no hubiera habido libertad, el hombre no podría amar, estaría como obligado a amar a Dios, y el amor nunca se da forzado, tiene que ser siempre libre. Pero Dios corrió ese riesgo inmenso también de hacer al hombre libre y aceptó las consecuencias, que era que el hombre podía decirle que no. Y Adán y Eva, que eran libres completamente, a veces esto se aplica también a la Virgen, aunque hablaremos de ella. Claro, como ella era inmaculada, no tenía pecado, dices, bueno, pues no puede pecar, como no tiene mérito. Bueno, mira, Adán y Eva tampoco tenían pecado y pecaron, ¿no? Entonces hicieron mal uso de su libertad. Entonces, el hecho, es verdad que después del pecado la libertad del hombre ha quedado herida, pero no abolida, no dañada, ¿no? Esto es Lutero habla de servo arbitrio, es como que la voluntad del hombre ya es esclavo para siempre. El hombre solo puede pecar, pues eso es un error. El hombre mantiene su libertad y por eso puede merecer ante Dios, por eso puede amar, y por eso también Dios dará a cada uno según sus obras, porque hay un mérito de acuerdo al uso que uno hace de su propia libertad, ¿no? Entonces el que Dios conociera, o la presciencia de Dios no condiciona lo que es la libertad del hombre, sino que el hombre sigue siendo libre y responsable. Si hay una responsabilidad moral de nuestros actos, es porque somos libres. Y podemos decir, y eso a lo mejor ya nos falta un minutillo y lo podemos dejar para el siguiente capítulo, ¿no?, pero en esa obra de la redención, ¿no?, la Iglesia continúa, ¿no?, y de alguna manera
pues es la encargada, ¿no?, de esa evangelización, de esa misión, ¿no? Sí, es como la prolongación del cuerpo de Cristo y de la misión de Cristo en la tierra, ¿no? Y que incluso padecerá esa pasión, muerte y resurrección. Pues sin duda, Sí. porque está unida a Él para todo. Es el cuerpo místico. Sí, seguir su camino, y que, bueno, San Pablo dirá, completo en mi carne lo que falta es la pasión de Cristo, ¿verdad? Pues ciertamente la Iglesia, en cada uno de sus miembros, también participan de ese misterio de Cristo, misterio pascual, ¿no? En cada uno de los bautizados se hace presente la muerte y la resurrección en un misterio continuo que se prolonga en la historia. Pues Padre Félix, si te parece, porque ya nos lo has dejado preparado para que la semana que viene abordemos el tema este, ¿no?, precisamente de la evangelización en un mundo global, secularizado, con estas agendas humanas, ¿no?, que hemos comentado, y cuál es el papel esperanzador, de valentía, de confianza, ¿no?, de la Iglesia. Claro que sí, pues con mucho gusto lo trataremos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Si Dios quiere.